quiero partir agradeciendo a Espacio Público, como tú decías, por abrir el espacio a esta conversación. Es más que importante en nuestro país. Y esperamos que Espacio Público se entusiasme para poder, el propósito que estamos los tres acá, lograr que termine desarrollando alguna iniciativa. A la salida les tengo una propuesta lista. Voy a partir presentando a los comensales. Voy a partir por Pedro Cayuqueo. Pedro es director de Espacio Público, mira, no sabía. Y fundador y director de Asquintube y Mapuche Times. Asquintube especialmente lo recomiendo. Es autor de varios libros, Solo por ser indio, La voz de los loncos y Esa boca llamada Chile. Todos ellos de calidad, pero que aportan muchísimo al debate y a la discusión que vamos a tener hoy día y que esperamos ustedes se incorporen en el futuro. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y es vicepresidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAM. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Sebastián Donoso es profesor de Legislación Indígena y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y profesor de Derecho Indígena en el Diplomado de Derecho de Recursos Naturales y Energía de la misma universidad. Además es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agrego yo que tuvo una importante participación en el tema indígena en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchas gracias, Sebastián, por participar con nosotros. Bueno, la estructura que queremos proponerles para conversar está ordenada en 3 bloques, ¿no? La primera, me pareció importante que pudiéramos como nivelar un poquito la conversación. Les voy a pedir que la primera etapa sea más bien pedagógicos. Porque hay muchas distinciones en los conceptos y las palabras que se usan y que no son de uso habitual. Y la verdad es que cuando nos metemos en el Zoom inmediatamente partimos con distorsiones o imágenes que ustedes se van a dar cuenta van a ser con nuestros opositores, van a marcar diferencias inmediatamente. Entonces quiero pedirle a ambos, partiendo por Sebastián, que cuando tú hablas de tierras y territorios mapuche, Sebastián, ¿cuál es el imaginario que está en tu cabeza? Salud. Muchas gracias por la invitación y a todos que están acá para acompañarnos hoy día. Bueno, y obviamente a Pedro por compartir esta conversación con nosotros. A ver, yo creo que hay que hacer una distinción fundamental entre lo que dice, no podría ir un concepto más sociológico, pero partamos por lo más simple tal vez, que es hacer una distinción entre lo que dice la ley indígena y lo que dice el Convenio 169. La ley indígena usa un concepto muy acotado de tierra, porque define tierra básicamente lo que entendemos una concepción más occidental, lo que uno puede entender como el título de propiedad que uno tiene. Hay una definición en la ley indígena que básicamente distingue varias hipótesis en las cuales estamos en presencia de tierra. Especialmente hay un hincapié ahí en los títulos, los llamados títulos históricos, principalmente los títulos de merced, títulos de comisario y otros. Se habla también de tierras de ocupación histórica indígena, pero que no vayan necesariamente algunos de estos títulos históricos. Después viene una tercera categoría que son las tierras que sean declaradas como indígenas por resolución judicial. Y hay una cuarta categoría que son las tierras que sean entregadas a título gratuito por la CONADE. Entonces, si uno mira básicamente a la ley indígena, dice son tierras indígenas, título histórico, tierras de ocupación histórica indígena, tierras declaradas como indígenas por resolución judicial y tierras entregadas por el Estado a título gratuito. Pero siempre en esta concepción acotada de tierra, uno podría tener una linda discusión respecto a qué exactamente es lo que quiso decir la ley indígena. Se refería a tierra en el sentido agrícola, en el sentido patrimonial, en el sentido político, una lógica de territorio. Pareciera que tiene un concepto más agrícola, si uno quiere, pensando en la agricultura como una actividad tradicional de los pueblos indígenas. Y después el Convenio 169 representa un cambio radical respecto a lo que dice la ley indígena, porque el Convenio 169 se baja al tema de las tierras de una manera totalmente distinta. Aparte diciendo, cuando el Convenio usa la palabra tierra, se deberá entender como territorio. Y territorio lo entiendo como el conjunto de los recursos naturales que están presentes en el hábitat que ocupan los pueblos indígenas. Y después entonces el Convenio 169 hace 2 cosas básicamente. Una es darte este salto y decir que tierra se debe entender como territorio, pero además cuando habla de las tierras usa un concepto mucho más amplio de la ley indígena, porque dice no son solo tierras aquellas exclusivamente ocupadas por los indígenas, sino que aquellas a las que tenían tradicionalmente acceso, o que han ocupado de una u otra forma, dice, más o menos, ese es el lenguaje, según ustedes pueden ver, nos vamos de un concepto muy acotado de tierra en la ley indígena,
a un concepto muy amplio de tierras en el Convenio 169, en que caben, por supuesto, todas aquellas tierras respecto a las cuales no hay una ocupación exclusiva. Entonces ahí uno podría empezar a pensar veranadas, tierras de veranadas, invernadas, tierras de recolección, tierras ceremoniales, etc. Y eso, bueno, no voy a seguir abordando porque no, pero eso ya nos lleva a otra serie de temas que surgen. Ya vamos a ir allá, Sebastián, gracias. Yo, Pedro, lo que te quisiera pedir es que si tienes matices, que complementes, pero sobre todo que te centres en cuál es la centralidad del tema de tierras, territorios, en el conflicto intercultural del sur del país. Vamos a acotar que la conversación que vamos a tener hoy día refiere al tema mapuche, y no es tan evidente y tan fácil de hacerlo extensible a los otros pueblos indígenas presentes en el país. Siempre hablamos de que Pedro aboga por mapuchizar, yo abogo por desmapuchizar la conversación indígena, porque los mapuches tienden a homogeneizar, a concentrar, a monopolizar en la palabra, digamos, el debate. Hoy día vamos a hablar solamente de los mapuches para ti, pero eso no es extensible al resto de los pueblos. Yo creo que en lo que decía Sebastián, a quien también agradezco a Sebastián que esté acá en este encuentro, esta conversación, hemos estado en otras también trincheras de debate otras veces. Yo creo que lo que plantea Sebastián es quizás también una demostración clara de por qué hay conflictos entre Mapuche y el Estado y la sociedad chilena en general. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, uno podría interpretar como abogado qué significa tierra o territorio, pero si yo tuviera que definir tierra o territorio tendría que hacerlo en mi código cultural, y tendría que hacerlo en mi lengua, y en mi lengua significa probablemente algo muy distinto a lo que significa en el código chileno occidental y a cómo la ley lo trató de plasmar. Yo coincido contigo, Sebastián, de que probablemente lo que la ley indígena en particular plasmó en esos artículos es el concepto tierra en tanto superficie agrícola. Para un pueblo que según la ley indígena era eminentemente agricultor, como tú dijiste que era una actividad tradicional. Bueno, ambos son equívocos de la ley y ambos son equívocos también del momento histórico en que se promulgó la ley, equívocos de la clase política, equívocos de un parlamento que desconocía completamente estos temas y que llevan a confusiones que todavía estamos pagando. El concepto mapuche, mapu, no es tierra solamente, no es la tierra agrícola. La mapu es el concepto de la integralidad, de lo que quizá el convenio trató de situar en un nivel un poquito más elevado, que era la tierra, eran los elementos que componen la tierra, la mapu. Nosotros hablamos de varias dimensiones, el Wenu mapu, que en un concepto más moderno podríamos decir ya nuestro espacio aéreo, el Nag mapu, la tierra que nosotros caminamos, el Minche mapu, que es la tierra de abajo, y en ese concepto de mapu, que uno en el mapudungún está incorporado, y uno cuando es hablante de niño entiende así el concepto mapu, ya difiere completamente de lo que la ley indígena establece como tierra. Y además también difiere mucho de que a uno lo califiquen o no como agricultor, porque el concepto mapuche de tierra y de gente de la tierra no está la asociación inmediata a ser agricultor, en absoluto. Y de hecho yo hacia usted le debo contar que los mapuches durante varios siglos fuimos comerciantes, exitosos comerciantes, y los que se dedicaban al trabajo agrícola eran los que te gozaban del menos prestigio social. Entonces quizás también ahí hay un equívoco. La antropología en los últimos siglos ha gustado caricaturizar a los pueblos indígenas, distintas corrientes de antropología, y una de ellas ha sido ver a los mapuches como gente de la tierra en una traducción demasiado literal occidental. El concepto mapu yo tengo la impresión de que se asemeja desde su definición cultural mapuche al de territorio, porque implica más elementos, implica el espacio vital donde una comunidad o un clan familiar realiza su actividad económica, espiritual, ritual también, y en ese sentido yo creo que hoy día en la ley indígena, si volvemos a la ley indígena, el concepto que quizás más a mí me hace sentido que tiene la ley indígena es el concepto de las tierras antiguas. El concepto de tierras antiguas puede ser el que más se asemeje hoy día a lo que un mapuche entendería por mapu, por tierra y por territorio.
Y eso es interesante porque hoy día gran parte de los conflictos, los que estamos viendo en el sur, que son los de Ercilla, los de algunas zonas como Vilcún, ya no es la reclamación sobre el título de merced antiguo que entregó el Estado. La reclamación hoy día es por las tierras antiguas, o tierras ancestrales que le llaman ellos, que era el espacio vital donde está el recuerdo, la memoria de que ese clan familiar ejercía soberanía en un territorio determinado. Yo creo que ahí existe una clave del conflicto, que es un conflicto, como tú dijiste, María Elena, intercultural. Porque lo que nosotros podemos entender, o los mapuches en su reivindicación que tienen, pueden entender por reclamo territorial, yo siento que no estamos pensando lo mismo a lo que las autoridades piensan por reclamo territorial o a lo que la ley estableció como reclamo de las tierras. Eso lo puedo graficar en un ejemplo por concreto. Muchas veces se reclama de por qué el mapuche, cuando se le entrega tierras, y así se dice, entrega de tierras, no producen las tierras. Y hay comunidades que legítimamente el reclamo territorial que tienen es un reclamo territorial sobre un espacio que ellos reconocen como un espacio donde ejercían soberanía antiguamente y además era un espacio ritual. Por tanto, pareciera ser que en la mirada del Estado y de la política pública y de los sectores políticos chilenos, tierra que se entrega a una comunidad tiene que comenzar a ser trabajada en labranza agrícola o en ganadería. Pero resulta que una comunidad perfectamente puede estar reivindicando un territorio usurpado en el cual ellos tenían actividades rituales, ceremoniales. Y no tienen por qué estar obligados a transformarla en una chacra o en una plantación de trigo, por ejemplo. Bueno, eso yo siento que no lo entiende todavía la sociedad huinca, no lo entiende. Y de ahí que hayan caricaturas que persisten en el sur de que las tierras que se entregan no se trabajan, o quedan abandonadas, o que hay una especie de negocio medio turbio ahí entre familias mapuches y algunos agricultores. Evidentemente hay otros factores que influyen en que algunas tierras no se trabajen, no todas son de rituales. Y en esos factores que influyen en eso quizás conversaremos más adelante. Sí, quiero seguir contigo, Pedro, después retomo con Sebastián en el sentido de... yo sé que tú estás intentando sacar de la conversación esta mirada reduccionista del tema de tierra y de la asociación de eso con el movimiento campesino indígena. Pero ¿cuánto crees tú que esta conversación más estratégica de mirar el territorio está efectivamente permeando hoy día el discurso del mundo indígena? Estoy inmediatamente interpelándote respecto de si esta mirada más amplia y una manera de enfocar la cuestión de tierra ya no desde un punto de vista productivo o volver solo a recuperar la reducción de la reducción, sino que hablar del territorio en su dimensión más completa e integral, es parte de una reivindicación hoy día que está instalada en un grupo de élite del mundo mapuche, o de verdad, pensando en el conflicto o de verdad esto es algo sentido por la mayoría del pueblo mapuche. Yo creo que hay un salto evidente en el discurso mapuche de los últimos 20 años y en la acción política mapuche de situar el tema ya desde el punto de vista geopolítico. Es verdad que el tema tierras y la herida abierta que hay de reducciones que hace 100 años fueron dejadas en estos espacios pequeños de territorios indígenas, es verdad que esa herida abierta, su no resolución, ha gatillado a que hoy día sea el tema a conversar. En Chile se está conversando el tema tierra, siendo que ese fue un tema que en muchas repúblicas de Sudamérica se abordó medianamente bien, medianamente mal, con las reformas agrarias, con las revoluciones agrarias en los 50. Y en Chile estamos pegados con el tema de la distribución de las tierras indígenas en el siglo XXI. Estamos hoy día en una discusión sobre tierra, e incluso han salido voces como de expropiación, han salido voces que remiten como un lenguaje de otra época. Y eso es real. ¿Y por qué salen esos conceptos? Porque es verdad que Chile está estancado en una demanda que no tuvo resolución efectiva ni en la reforma agraria. De hecho, acá hubo una contrarreforma agraria en Chile, en la Araucanía, básicamente. Y además, porque tampoco hay una comprensión de
de lo que es la demanda mapuche y de los pueblos indígenas en Chile, de parte de la sociedad y de las élites que gobiernan. Yo observo cada vez más que hay un intento de la dirigencia mapuche por situar el tema del punto de vista geopolítico, de que la reivindicación territorial de hectáreas de tierra tiene que dar paso hacia una mirada más política de ejercer poder político y empoderamiento político en un territorio mapuche. El concepto Gualmapu, por ejemplo, el concepto Gualmapu hasta hace 15 años, 20 años atrás, no era un concepto que estaba instalado en el discurso geopolítico de los dirigentes mapuches. Hoy día, gran parte de la dirigencia mapuche, desde los sectores más radicales hasta los menos radicales, hablan de Gualmapu. Y Gualmapu es la definición que nosotros mapuches históricamente le dimos al territorio histórico. Gualmapu es el Euskal Herria nuestro, Gualmapu es el Kurdistán de los mapuches, Gualmapu es el Cataluña nuestro. Gualmapu como concepto geopolítico hoy día está presente en todos los discursos mapuches. Incluso más, el concepto Gualmapu está siendo incorporado en niveles que escapan al conflicto político. Está siendo incorporado en el mundo de las artes, está siendo incorporado en el mundo del marketing turístico de la región, está siendo incorporado por Cernatur, Gualmapu como marca, como concepto, lo que me parece a mí fantástico. Ahora, yo creo que la pregunta quizás más de fondo es si se llegará algún día a dar el paso de que esta mirada geopolítica trascienda la demanda por territorio. Porque yo una vez lo dije en una columna que me trajo bastantes complicaciones con algunos sectores mapuche. Con los pares. Pero yo dije lo siguiente, yo dije que quizá más interesante que recuperar hectáreas de tierra es recuperar el control político del territorio. Quiero dejarte ahí, Pedro. Sebastián, porque vamos a retomar ese tema en el segundo bloque, ¿no? Trata de representar a los Winca en esta conversación, ya no solo ya no solo al mundo no indígena, Winca no solamente desde tu sector, en el sentido de cómo, porque yo tengo la impresión que esta conversación es una conversación de futuro y por lo tanto las decisiones que se toman ahora, los miedos que nos genera lo que Pedro plantea respecto de qué significa el Gualmapu, bueno, es lo que inhibe el desarrollo de soluciones futuras, porque inmediatamente en el imaginario nuestro empiezan a aparecer un conjunto de fantasmas, no nos van a dividir el país en dos, vamos a perder de Biobío al Tolteno, quizás hasta dónde, en fin. ¿Cómo es primero? ¿Estás de acuerdo con que efectivamente lo que sostiene Pedro es una tesis que efectivamente ha ido ganando terreno en el movimiento mapuche y que hay una cierta sintonía, una direccionalidad de esa conversación hacia allá, y ve cuáles son las barreras, los problemas que tú miras en esa tesis? Voy a tratar de representar se escucha bien, ¿no es cierto? Que me hacían señas. A todo esto yo tengo sangre indígena, comprobadamente tengo estudiado mi árbol genealógico. Lo que pasa Ya es que, estaba estudiando, lo que pasa es que además. no me autoidentifico, que es distinto. Eso debo tuitearlo yo, ¿ah? Pero no me autoidentifico, para aclarar al tiro ahí en el... A ver, no me va a alcanzar en 140 caracteres en la segunda parte. No Lo va a censurar. Pero mira, yo creo que justamente la forma como tú me estás formulando la pregunta nos lleva, yo creo que aparte como el conflicto que tenemos, porque yo te voy a tratar de hablar como Winca, quisiera decir tal vez como Wenei, como amigo, como dicen los mapuches, porque Winca tiene una connotación negativa, obviamente. Y porque yo creo que yo soy muy crítico de la visión que tenemos los no indígenas, porque es una visión muy simplista y muy quedada en cosas muy del pasado. Pero voy a tratar de resumir donde yo creo que están los focos como de contienda desde el punto de vista de la mirada no indígena. Lo primero es, yo creo que, y una cosa bien básica, el otro día me juntaba con un grupo de estudiantes que me convidaron a conversar sobre el tema, y hay uno que me encaró derechamente del minuto uno y me dijo, pero ¿por qué estamos hablando de esto si en realidad los indígenas son iguales a todos? ¿De dónde salió esto que tenemos que tratarlo de forma distinta? Entonces yo como que me atraganté al principio de la discusión porque era como partir todo de cero. Entonces cuando Pedro dice,
yo creo que los dirigentes están asumiendo claramente un discurso ya de un corte geopolítico. Yo comparo eso con la visión que existe desde el mundo no indígena y la visión en buena parte del mundo no indígena todavía es que no solo que no estamos hablando de temas geopolíticos, sino que ni siquiera estamos hablando de... O sea, no hay indígena. Es casi una negación de la diferencia. No casi. Tú dices que todavía es seguidor de Villalobos. O sea, pero si nos cerramos los ojos, claramente hay una parte importante de la sociedad que sigue, digamos, la tesis de Villalobos y lee con fruición las columnas de Villalobos en el Mercurio, cosa que no hago, ya abandoné el Mercurio hace varios años ya. Pero yo creo que está eso, está el tema de la negación de la diversidad misma en su punto más de partida, digamos. Ya, ¿qué hablar del tema de la dimensión geopolítica? Hay un segundo punto que yo creo que es muy controversial y es el tema de la ruralidad y la urbanidad, que es un tema que también sale mucho en las conversaciones y es que constatar que casi un 75% de la población indígena en Chile es urbana. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de muchos de estos temas, pareciera que nos estamos olvidando de esa parte de la discusión, donde los desafíos son no exactamente distintos, no totalmente distintos, pero son distintos. Estamos hablando de cómo tú mantienes tu cultura en un mundo urbano, qué pasa con el mundo indígena, qué política hay para el mundo indígena. O sea, así como hay entrega de tierras, como decía Pedro en el sur, podríamos conseguir, por ejemplo, una entrega de un terreno en una comuna de Santiago para jugar palín, por ejemplo, el fin de semana. Hay ligas de palín en Santiago, muy poco conocido. O sea, la dimensión rural-urbana es una dimensión que produce mucha tensión y es un argumento que normalmente aludido por el mundo no indígena para decir, bueno, aquí tenemos una política que es totalmente indígena, que es totalmente cargada o sesgada hacia el mundo rural y especialmente hacia el mundo mapuche rural. Un tercer tema es un tema que sale de la ley indígena y de la definición. La ley indígena dice en su artículo primero, y aquí me voy a volver a poner abogado, dice: la tierra es el fundamento principal de la existencia y cultura de los indígenas. Lo dice así textualmente. Yo siempre me he hecho la pregunta, si tú quieres especulativamente, intelectualmente, ¿qué hubiera pasado si la ley indígena hubiera dicho la lengua es el fundamento principal de la existencia y cultura? Se lo dije una vez, me acuerdo, a José Bengoa y me retó ahí en una audiencia, no me retó, pero me dijo, bueno, pero está ahí negando como lo más básico de la discusión. Pero a veces uno podría conseguir el futuro pensando el día de mañana mapuches sin tierra o indígenas sin tierra, con tierras pero sin lengua. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de la identidad? Hay algún artículo interesante ahí de sociólogo, Aldo Mascareño, sociólogo, analizó este punto y en algún artículo por ahí dijo que la ley indígena hizo una cosa muy delicada, digamos, cuando se dictó, que fue básicamente anclar la identidad. Yo sé que soy impreciso desde el punto de vista de la sociología, pero anclar la identidad y el discurso político indígena en el tema de tierra. Y dejó por un momento de lado, digamos, o relegó un segundo lugar el tema de la lengua. Yo creo que ahí hay un segundo punto. Entonces, con eso como telón de fondo, voy muy rápido a los tres puntos, yo creo que son como más sensibles. Desde el punto de vista de tierras, porque son muchas las discusiones. Desde el mundo no indígena hay tres grandes críticas. Primero, el hecho de que la ley indígena tenga un estatuto severísimo de protección, y digo protección con comillas a las tierras indígenas porque podríamos tener una discusión de realmente si eso es protección o desprotección. Un indígena no puede ser, y un mapuche no puede hacer con su tierra lo mismo que hacemos cualquiera de nosotros. Tiene severas restricciones a las facultades del dominio. Ejemplo, una comunidad indígena no puede arrendar su tierra a nadie, salvo otra comunidad indígena de otra. Entonces el primer punto en discusión es si está bien la ley indígena en haber restringido tan severamente las facultades de dominio sobre el indígena, porque además esto tiene que ver con un discurso muy ancestral del mundo no indígena de por qué tratamos a los indígenas como incapaces, y esto viene de la época antigua en que los indígenas eran engañados y eran objeto de fraude, etc., pero eso ya no debería ser así. Bueno, el segundo punto es el tema de tierra. La ley indígena usa un eufemismo, dice que es deber del Estado propender a la ampliación de las tierras indígenas. Digo eufemismo porque en realidad entiendo que lo que estamos diciendo es que tenemos que restituir tierra a los indígenas y ese fue el consenso que hubo cuando se aprobó la ley indígena. Y ahí hay mucha gente que dice, ¿por qué? No debería ser, ¿por qué tratamos, o sea, de dónde salió esta obligación del Estado? Y diría que la crítica no es tanto al por qué, sino al cómo y al hasta cuándo. O sea, ¿cuánto tiempo más nos vamos a demorar como sociedad en cumplir esa obligación que está la ley indígena de propender a la ampliación de las tierras indígenas? Si eso tiene algún límite en el tiempo, algún límite en recursos, algún límite, por último, en el derramamiento de sangre que se está viendo desgraciadamente en el sur. Y lo tercero es lo que decía Pedro, y con eso termino, es el tema de la utilización de las tierras. Y hay un conflicto ahí, yo no sé cuántos reportajes habrán del Mercurio y La Tercera en los últimos 10 años, en que el titular ha sido tierras indígenas entregadas en los últimos 20 años están abandonadas o subutilizadas. Y esta insistencia, obviamente, de que las tierras
tiene que tener un uso. Y yo creo que esto tiene que ver de nuevo con el tema de la entrega, porque si tú encuentras que es justo como sociedad restituir tierra a los indígenas, la pregunta de qué hacen ellos con las tierras obviamente pasa a segundo plano. Pero en la lógica del mundo no indígena y especialmente el mundo más de derecha, más centro derecha, entregar tierra sin una rentabilidad social asociada a eso es anatema. Ok, me voy a tomar de la última intervención de Sebastián dado que estamos en espacio público y que queremos de aquí sacar insumos para una reflexión sobre políticas públicas, para que hagamos una reflexión sobre la política de tierra y después vamos a retomar al final, en el tercer bloque de conversación, el tema de la libre determinación, que un poco era el tema que estaba poniendo Pedro y que yo creo que lo bypaseaste bastante en esta segunda intervención. Te voy a obligar a llevar después en el tercero. Pero sobre el tema de la política de tierra, que está asociado a esto que hemos referido, digamos, o sea, cómo la ley indígena en los 90 decidió restituir aquello que de mala fe o con malas prácticas lo que yo llamo la reducción de la reducción, la corrida de cerco, ¿no? Pero que la ley indígena refiere solamente a su universo y omite completamente esta reflexión sobre los territorios y el derecho a la libre determinación en ellos, ¿no? Yo soy de la convicción de que esa política de tierra ha sido causante del conflicto moderno, ¿no? No del conflicto histórico, pero sí sus secuelas han generado y han gatillado y amplificado ese... ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación? ¿Qué elementos de esta política son derechamente cosas que hay que eliminar y qué pasos hay que dar en esta mirada más restrictiva del territorio o de la tierra? Yo creo que la política de entrega de tierras de CONADI ha sido parte del problema de lo que hay en el sur, no parte de la solución. Yo creo que la entrega de tierras es en base a un concurso. Hay un concurso, un subsidio de tierra. Y esa entrega de tierra ha generado una especie como de un circuito, a ratos medio perverso, de motivaciones para que, por ejemplo, muchas reclamaciones de tierra, yo ahí soy bastante realista, yo sé que hay muchas reclamaciones de tierra en las cuales la crítica que se realiza de parte de sectores que son más reacios a este tipo de políticas son verídicas. Hay un mercado hoy día de tierras en el sur. Y hay un mercado en donde participan corredores de propiedades que reciben gigantescas comisiones, millonarias comisiones, por hacer de intermediario entre la compra de tierras de fondos y comunidades. Comunidades que se organizan, la ley indígena permite que un grupo muy pequeño de comuneros pueda crear una comunidad, homologando lo que es la Junta de Vecinos. Eso también es bastante perverso, que la ley permita eso. Por eso hay tantas comunidades divididas, se dividen las comunidades para poder ellos también acceder a beneficios de tierra, muchas veces carentes de reivindicación más cultural o más religiosa o más económica. Yo creo que hay nefastos ejemplos de cómo la política de entrega de tierra ha sido parte del problema. CONADI es una institución que el intendente Huinchumilla hace un par de semanas públicamente la cerró por fuera. Dijo que era una institución que estaba agotada, que era una institución que estaba cooptada políticamente y que por tanto ya no servía. Ese análisis se viene haciendo hace bastante tiempo. La CONADI fue desde su creación un coto de caza de los partidos y de una burocracia indígena asociada a los partidos. Entonces CONADI siempre ha sido una caja pagadora de favores políticos, ha sido una institución de cooptación de una clase también dirigencial e intelectual indígena y que no sé si tenga como fin último abordar seriamente el conflicto, o más bien administrarlo, más bien ser una especie de fuente inagotable de recursos para clientela política. Yo creo que la institución como tal fue y ha sido parte del problema. Yo lo he dicho, lo he escrito en mis libros, por tanto creo que los que me han leído lo saben.
la política de tierra, la entrega de tierra, de la forma que está concebida hoy día, no tiene ninguna salida. Es un pantano. Es un pantano donde vamos a entramparnos en conflictos interminables y que cada vez van a tener mayor grado de violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay hechos indesmentibles, y esos indesmentibles son la colonización de las regiones del sur, la Araucanía, Biobío, los lagos. Hay hechos indesmentibles como son, por ejemplo, las ciudades en las cuales vivimos. Hay hechos indesmentibles como la población chilena que arribó a la zona. Y esos hechos indesmentibles nos dicen que difícilmente los mapuches, las reducciones, van a recuperar todo el territorio usurpado. Eso nos lleva a mucho, y yo puedo ser hoy día un representante público de esa mirada, pero soy heredero de mucha otra gente que antes también planteó esa mirada, de que por tanto el tema territorial tiene que ser llevado a una mesa de negociación política. Y en una mesa de negociación política probablemente se va a tener que establecer un acuerdo político en torno a fijar como decía Sebastián, ¿hasta dónde llegamos con la entrega de tierra? Bueno, nunca se ha conversado políticamente en una mesa, nunca. Se está siguiendo lo que la ley indígena plantea, que ya a veces coincidimos en que tiene errores garrafales, pero no se ha llegado al momento de una conversación política en la cual se definamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿hasta cuántas miles de hectáreas más el Estado va a estar dispuesto a comprar y entregar a los mapuches? Y los mapuches, ¿hasta cuánto más también van a demandar tierras de agricultores, de empresas, en fin? El intendente Huichumilla lo ha dicho, que esa conversación no la hemos tenido y no se han gestado tampoco los espacios para tener esa conversación, que es eminentemente política, porque las leyes obedecen también a decisiones políticas que se plasman después en leyes, y la ley indígena no surgió de la nada, digamos, surgió de una coyuntura política, en la cual lo que quedó instalado ahí como mirada fue lo que el sector probablemente que tenía la hegemonía política puso ahí. Bueno, tenemos ahora que arribar a un nuevo acuerdo, creo yo, en torno al tema tierra. ¿Y por qué eso es urgente? Porque el conflicto como está, la dinámica que ha adquirido en los últimos años, es muy peligrosa. O sea, es peligrosísima. ¿Y por qué es peligrosa? Porque está derivando en cada vez grados de violencia mucho más fuertes, en crímenes. Los crímenes en el marco del conflicto mapuche de los últimos 20 años son algo nuevo desde el mundo mapuche. Desde el mundo mapuche, en los últimos 5 años, comenzaron a darse acciones de violencia que han determinado, digamos, la muerte de personas. Hasta antes de eso, eran los mapuches las víctimas de la violencia. Y ese paso que se dio ahí, de violencia política, a mí me preocupa muchísimo. Porque además esto se contamina con un tema étnico, se contamina con un tema religioso también, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos años, religiosos. Claro. O sea, este fenómeno de las machis, de los machis que están participando en temas, nos remiten a una mirada ya mucho más teocrática del tema mapuche, que ahí ya yo me desvinculo absolutamente. Yo soy un republicano y un laico también, y no me gusta vincular, me gusta la separación de la Iglesia y del Estado, tanto en la sociedad huinca como en la mapuche. Entonces, creo que se debe arribar a un acuerdo político en torno al tema tierra. Hay gente que lo ha planteado en el último tiempo. Se ha planteado la idea de una comisión de Estado que vea el tema tierra, que establezca varias cosas. Establezca, por ejemplo, un catastro de las tierras que están siendo reclamadas. Hoy día no hay un catastro de tierras reclamadas. Hoy día lo que existe es una ventanilla abierta en CONADI, donde las comunidades ponen el reclamo. Y esa ventanilla abierta es inagotable. Sí, es inagotable. Si tuviera el tiempo y las ganas, yo podría juntar a 9 personas más mapuche, vamos a CONADI y inscribimos una comunidad nueva. Y esa comunidad nueva, nosotros decidimos ir a la ventanilla abierta que está en CONADI para plantear ahí un reclamo de tierra. Entonces, esa dinámica está completamente agotada y ha sido parte del problema. Entonces, la idea de una comisión de Estado que realice quizás un estudio, un catastro de tierras que están en reclamación todavía pendiente, que ponga un límite, que plantee medidas alternativas, por ejemplo. Una vez alguien planteó en Temuco en un foro, un dirigente mapuche dijo,
La tierra no es hoy día, si lo vemos en términos económicos, la tierra no es hoy día un elemento que nos va a sacar de la pobreza. La tierra, ni los agricultores sobreviven con la tierra y los mapuches probablemente tampoco vamos a sobrevivir con la tierra. Entonces este dirigente mapuche planteó muy lúcidamente, pienso yo, dijo, ¿por qué la deuda histórica de la tierra no se paga, por ejemplo, en una pensión anticipada para los adultos mayores mapuches? En una jubilación anticipada. Ya que son nuestra gente más desprotegida, son nuestra gente más golpeada, son nuestra gente que más ha sufrido, ¿por qué la reparación, también del tema tierra, no se plantea como alternativa a esta jubilación anticipada? ¿O por qué no, por ejemplo, educación gratuita y de calidad para todos los jóvenes mapuches? Te quiero interrumpir, Pedro, para darle la palabra a Sebastián sobre este punto. Yo desafortunadamente tengo que estar de acuerdo con Pedro. La verdad es que yo creo que somos pocos los chilenos que no estamos de acuerdo en que el sistema de tierra, tal como está hoy día en la ley indígena, no da para más y yo no podría hacer una premonición que desgraciadamente se va a cumplir, de que si no hacemos algo para cambiarlo a la forma como está hoy día el tema de entrega de tierra, nos vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir, como dijo Pedro, indefinidamente en un conflicto que puede durar 15, 10, o sea, 20, 25, 30 años más sin ningún problema. Si uno hace una progresión simplemente de números, el número de comunidades que están en la lista de espera y los recursos que tiene el Estado anualmente, claro, uno llega fácilmente a esa conclusión. Yo quiero agregar algunos elementos para complementar o darle más contexto todavía a lo que decía Pedro. Primero, yo creo que se está produciendo un problema bien... a ver, voy a partir de nuevo. Yo creo que lo dijo bien Pedro. Esto es un círculo vicioso por donde se le mire. Tengo una obligación legal del Estado de entregar tierras, de ampliar tierras. Tengo un presupuesto anual para eso. 40.000 millones de pesos, no sé cuánto va, 45 90.000 va. Ahora van 90.000, Sí. yo lo dejé en el último presupuesto del presidente Piñera. Tengo un mecanismo en la ley, además, que es de una discrecionalidad, pero espantosa, porque lo que dice la ley indígena en el artículo 20 letra E dice que la CONADI tiene facultades para financiar mecanismos que permitan solucionar problemas de tierra. ¿Sabes? Cosa escucharon, ¿no? Financiar mecanismos que permitan solucionar, eso es de una amplitud gigante, con una institución que tiene el presupuesto que tiene y con una obligación legal que tiene, eso es... y además hay un tema adicional, y todos sabemos que uno de los problemas principales en el mundo mapuche es el tema del minifundio y la pequeña propiedad, que es el resultado obvio, digamos, de las propiedades pequeñas que se entregaron en título de merced, que se han ido dividiendo, y hoy día tenemos, obviamente, superficies muy acotadas por familia. Entonces, tenemos hoy día un problema que es de justicia por una parte, y un tema como de justicia correctiva, que es qué es lo justo de reparar desde el punto de vista de la entrega de tierra, y un segundo tema que es un tema socioeconómico, de habitabilidad, y la CONADI ahí está naufragando, mezcla las dos porque está mezclando las dos cosas y a veces le da aplicabilidad a una comunidad por temas de justicia legal y a otras comunidades le da aplicabilidad por un tema de habitabilidad. Entonces, y además la habitabilidad, ¿quién la define? 12,7 hectáreas, creo que dijo alguna vez la CONADI, 12,7 hectáreas por familia. Entonces tenemos ahí un tema que es muy delicado y que no se sabe para dónde va. Y por otro lado, está el tema de cuál es el horizonte, porque creo que alguna vez el senador Espina planteó que por qué no cerramos el tema de la entrega de tierra entregando lo que él llama el desmedro, que es lo que no está en manos indígenas de lo que era antiguamente los títulos de merced. Y yo la primera pregunta que me hice después de eso que dijo el senador Espina fue, bueno, a ver, pero entonces si una comunidad tiene un título de merced, tenía un título de merced de 400 hectáreas originalmente, y hoy día lo que tiene son 300, ya hay 100 de desmedro, ¿a quién le entrego las 100? Si hay 4 o 5 comunidades que cuelgan de un mismo título de merced, le entrego de las 100 hectáreas divididas en 5. Si hay una comunidad a la que yo en el año 95, dentro de las primeras comunidades que se le entregaron tierra, le entregué X cantidad de hectáreas por familia, ¿puedo ahora, 20 años después, hacer algo distinto? ¿Qué problema genero? Hay comunidades que le han entregado tierra y que dicen que están con demanda incompleta. Entonces yo creo que efectivamente, como dice Pedro, el tema no va para más como está. Yo ahí, no sé qué opina Pedro, pero no soy muy partidario de tratar de copiar modelos extranjeros, porque siempre está la tentación de importar cosas, pero cada vez me gusta más el modelo neozelandés. Lo he ido estudiando y en Nueva Zelanda tratando de resumir. No sé si tú lo conoces, probablemente sí, pero Nueva Zelanda lo que hizo en algún minuto en la década de los 70 es decir, yo genero una comisión, que es el famoso tribunal de Waitangi, que va a recibir las denuncias o los reclamos de las comunidades indígenas. Voy a comparar esas denuncias contra lo que dice el Tratado de Waitangi, que es de 1840. Si yo estimo que el Estado debe reparar, voy a hacerle una recomendación al Estado de reparar. Recomendación que no es vinculante, pero que ha funcionado bien. La comisión, a todo esto, está formada por igual número de maoríes que no maoríes. Entonces, la comisión hace un análisis de los antecedentes, se forma un juicio, le recomienda al Estado reparar, si es el caso, y la reparación puede ser desde pedir perdón
hasta una reparación en tierra, pero también está la alternativa de la compensación económica. Que puede ser el tema de las pensiones que dice pero yo no le tengo miedo a decir, este es un tema un poco tabú, yo sé en el mundo indígena, porque en el fondo decir que uno puede reemplazar una compensación en tierra, siendo la tierra el fundamento principal de la existencia de cultura, decir que eso lo puedo reemplazar por una compensación monetaria, es como golpear la mesa y golpearla de un modo poco elegante. Pero en Nueva Zelanda no había compensaciones monetarias. 5, 10, 15, 20 millones de dólares a comunidades, más. Yo creo que la comunidad que más ha recibido son 170 millones de dólares. Yo creo que, al menos lo que me cuentan algunos neozelandeses que conozco, me dicen aquí, no es que en Nueva Zelanda no haya problemas. Hay problemas, siguen habiéndolo. Pero la mayoría de las comunidades que se ha sometido a este procedimiento dio vuelta a la página, o está en proceso de dar vuelta a la página. Y está empezando a pensar en el emprendimiento. Me tocó conocer un jefe de una comunidad maorí que su título era CEO. O sea, él era el gerente general. O sea, es otra forma de mirar las cosas. Yo creo que ahí hay un mundo que se abre de posibilidades. Siendo así, y siguiendo la línea que los dos plantean, ¿cómo se construye ese acuerdo? ¿Quién se sienta en la mesa, Pedro, a negociar esta conversación? Yo creo que ese acuerdo no va a ser posible ni en el mediano ni en el largo plazo. Yo soy realista. Y por tanto también soy bastante poco dado a caer, digamos, en el discurso políticamente correcto. Yo creo que no hay condiciones ni hoy día, ni van a haber en los próximos años para que se plantee el poner, el dar ese salto. ¿Y por qué planteo esto? Porque siento que eso no va a venir del Estado, ni va a venir de la clase política, ni va a venir de la sociedad chilena. Tiene que venir. Esto va a venir del mundo mapuche, y cuando el mundo mapuche, esta reflexión y este cambio de paradigma, si podríamos llamarlo, de la concepción del territorio a una visión geopolítica y no tanto vinculada a la hectárea más, hectárea menos, cuando eso sea algo que un movimiento mapuche político lo plantee, lo defienda, marche por eso, se movilice por eso, y sea parte de una agenda mapuche política, y eso podría llegar a ser tema para el Estado, para la clase política y para la sociedad blanca. Antes de eso no va a suceder. O sea, es ilusorio que nosotros le pidamos que la sociedad chilena sea la que dé el paso. Puede pasar en Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda también tuvo una contraparte maorí organizada y muy organizada. Los maoríes, ellos sufrieron un cambio cultural. Los maoríes estuvieron dispuestos a sufrir un cambio cultural para dar ese paso. Y yo a los mapuches todavía no los veo disponibles para un cambio cultural al respecto. Siendo que el cambio cultural es parte casi inherente a ser mapuche. Sí, la cultura mapuche está basada en el cambio cultural. Eso es algo que me maravilla a mí de mi cultura, porque yo esto lo digo en los foros cuando voy con activistas, que a veces son más duros en las preguntas y en el intercambio. Yo siempre a los chicos les digo, cuando escuchan esto que yo planteo, que debemos sufrir un cambio cultural, o ser bendecidos con un cambio cultural, me miran así como, que es una herejía que usted está diciendo. Y les digo, sí, chiquillos, porque cuando ustedes ven la foto mapuche, la foto de postal mapuche, y cuando ven la vestimenta nuestra, tradicional que le llamamos, están viendo un cambio cultural. Porque eso no era antes mapuche. Todo eso es casi español. La batería es española, la textilería es español. Lo que están viendo en esa postal tan bonita que le encanta tanto y la recrean constantemente es cambio cultural. Por tanto, ¿por qué le tenemos miedo al cambio cultural? Si el cambio cultural, que fue el caballo, nos permitió ser lo que somos hoy día, todavía, y no desaparecer. El cambio cultural de escribir libros, de estar en Twitter, de estar metidos en las ciencias sociales, en la academia, en los negocios, tiene a los mapuches también hoy día en distintos ámbitos haciendo cosas por su identidad. Por tanto, yo creo que el cambio cultural más importante que tenemos que fomentar, siento yo, es cómo pasamos de la concepción de la identidad mapuche, vinculada a esta cosa literal de la tierra, que yo le encuentro muy simpática. A mí me causa risa porque yo a veces pienso que debería andar con un macetero todo el día para andar en contacto con la tierra. Porque como soy mapuche, tenés como un cable USB, como ¿viene un avatar? Que se conectaban con un cable USB a la tierra, ya. A veces siento que deberíamos andar así, porque esa es la imagen que tienen de nosotros. Y resulta que yo siento que en absoluto es esa. Siento que la identidad nuestra es tan potente
y además que es tan abierta al cruce, al cambio, que uno puede ser mapuche en cualquier lado, y puede ser mapuche en la ciudad, puede ser mapuche en el campo, puede ser mapuche siendo ingeniero, abogado, médico, machi, la Huentuchefe, Quimeltuchefe. Yo siento que ese cambio es muy evidente hoy día en los niños y en la juventud. Yo siento que ellos ya tienen ese chip incorporado de que ser mapuche en cualquier lado hoy día no hay cuestionamiento. Es mucho más difícil en la dirigencia. Las dirigencias políticas, tanto la sociedad blanca como la nuestra, son reacios al cambio. Son reacios al cambio también de paradigma, porque también es esto de la lucha territorial y la lucha campesinista se transforma en un nicho político. Tú tienes tu clientela política también, los dirigentes mapuches también tienen su clientela política. Y también tienen su clientela campesina que solo ve cómo demanda el tema de la tierra. Yo insisto en que recuerdo a mi abuelo fue el onco de la comunidad, y mi abuelo me dijo varias cosas en mi infancia que yo encontré que eran de una sabiduría gigantesca. Y una de las cosas que me dijo era que él luchó mucho toda su vida para que ninguno de sus hijos fuera agricultor. Él luchó mucho para que sus hijos se educaran en la universidad. ¿Y por qué mi abuelo no quería que fueran agricultores? Porque para mi abuelo, que era lonco, que era, de hecho, la comunidad que yo provengo, la reducción, se llama Luis Millaqueo. Y Luis Millaqueo era el papá de mi abuelo, mi bisabuelo. La reducción tiene el nombre de mi familia, por el lado de mi madre. Mi abuelo decía, el mayor símbolo de la derrota nuestra como mapuches es que nos transformen en agricultores. Porque no lo fuimos. Nosotros fuimos comerciantes, fuimos guerreros, fuimos diplomáticos. Eso fuimos nosotros como sociedad. Nos fuimos agricultores. Entonces, el abuelo, a él, que sus hijos fueron agricultores, era el símbolo de que perdimos, de que nos derrotaron. Entonces, ahora yo cuando observo que hay como una reivindicación tan vinculada al trabajo agrícola, yo siento en qué momento nos perdimos, en qué momento nos fuimos para otro lado, o en qué momento alguien nos desvió del camino. Y otra cosa que hizo el abuelo, muy importante, fue que él le daba una importancia gigantesca a la política. El viejo era político, participó en las campañas de Venancio Cuñopán, era muy amigo de Eusebio Painemal, eran compares con Eusebio Painemal de Solchor, que era comunista. Venancio estaba vinculado a los conservadores. Los viejos fueron muy políticos y observaban el tema mapuche desde el punto de vista político. Y yo siento que eso también nosotros como que lo perdimos en un momento. La visión política del problema te hace pensar en soluciones políticas. Y en soluciones políticas, probablemente, yo también una vez lo dije, causando un poquito de impacto en algunos de mis coterráneos, yo dije que probablemente en el caso particular mío, yo creo que tengo como 0,3 hectáreas que me heredó mi papá, en la zona de Carahue. Y son las 0,3 hectáreas más improductivas que hay en el mundo, porque es como una loma de tierra colorada, donde lo que más hay hoy día es un arbusto que es muy común en la zona sur, que se llama pica pica. Ya, son 0,3 hectáreas de pica pica, una pica pica hermosa, porque cuando florece es amarilla y se ve lindo. Pero es lo más inútil que hay para mí. Entonces, yo le decía una vez a un ministro de Estado, le decía, yo, ministro, él me decía, ¿tú quieres tierra? Yo le decía, no, ministro, yo no quiero tierra. Me dice, ¿pero cómo no vas a querer tierra si eres mapuche? O sea, ministro, yo no quiero tierra. ¿Sabe qué es lo que a mí me gustaría? Yo soy periodista y soy comunicador y tengo una empresa de comunicaciones. A mí me gustaría que Corfo tuviera una línea de financiamiento para empresarios indígenas y que no tuviéramos que estar postulando a capitales semillas ridículos de 1 millón de pesos, 500.000 pesos a la CONADE, que es subsidio. Y él me decía, pero nunca lo habíamos visto así. Ahora, si que hubiera un campito en Pucón por ahí al lado del lago, yo... Con picatica, yo no me enojo. Vamos a entrar al tercer bloque para dejar un espacio para el diálogo, porque si no se nos va a ir el tiempo, no vamos a poder conversar. Pero como los maoríes están de moda, yo también los voy a citar, ¿no? Yo le preguntaba a una CEO maorí que visitó Chile, yo le decía, ¿cuándo los maoríes dejaron de mirar en el pasado y construyeron una imagen de futuro, de lo que significa ser maorí moderno, digamos?
Y ella decía, bueno, nosotros también tuvimos el proceso de recuperación de tierra, nos educamos y hoy día somos un poder económico que controla parte importante del PIB en materia de turismo y agricultura, y eso nos hace que ya no estemos mirando permanentemente hacia atrás. Pedro nos ilustraba lo difícil que significa construir esa imagen de futuro en una sociedad que se siente amenazada. Sí. O sea, ese cambio cultural no va a ser posible. La pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? O sea, ¿qué condiciones hay que generar para que se desarrolle un marco de confianza en la relación intercultural entre indígenas y no indígenas, mapuches y no mapuches? Hoy día, para que efectivamente la sociedad mapuche pueda mirar su proyecto de desarrollo futuro. Entonces parto por ti, Sebastián, haciéndote las preguntas de, está bien, no puedo, a lo mejor no están las condiciones, yo coincido con Pedro, para construir un acuerdo, para que cierre el problema de tierras, porque mientras se sientan amenazados, eso es la reivindicación de hoy día, y es a lo que legítimamente se aferra. Yo creo que también es importante que no nos quedemos la idea de que esta es una agenda que no está presente, está muy presente en el mundo indígena, en el movimiento indígena hoy día. No nos quedemos con la imagen de que esto ya es... No, estamos en una sociedad que está defendiéndose, protegiéndose y está aferrada a esos ritos simbólicos, a esos símbolos que son muy poderosos. ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, son desde luego los pasos que yo veo como un no indígena, porque si es re fácil hablar de mí, pero... Pero el sector que tú representas ha hecho un cambio en la reflexión. No sé si estoy siendo políticamente correcta, pero yo siento que desde el relato de hace 5 años atrás, uno nota que ha evolucionado bastante, digo, para hablar desde ellos, ¿no? Sí, yo creo que hay un cambio, yo creo que es lento, mucho más lento de lo que yo quisiera, porque todavía es muy fuerte en la idea de centro-derecha el enfrentarse al tema indígena con una lógica de pobreza. Que yo reconozco que probablemente si tú miras algo que yo escribí hace 10 años, tal vez me podría acusar de eso. Pero las personas cambiamos. Qué bueno que lo digas tú. Tenemos derecho a pero efectivamente, la mirada siempre ha sido muy centrada, digamos, en el tema de la pobreza y desde luego en el tema del orden y la seguridad pública. No hay tópico más favorito para un almuerzo de domingo en una casa típica, digamos, de centro derecha que bueno, cómo se soluciona el conflicto en el sur, y más milico, y más carabineros, y más tanquetas. Y eso es verdad, ¿no? Es la discusión que tengo con mi queridísimo padre, para partir conversando. Que me mira con cara de soy amarillo porque le digo que el problema es político, como dice el intendente con lo que yo coincido. Yo creo que, entonces, es de luego mi mirada, y para que no digas que yo rehuyo el tema de la autodeterminación, voy a hacer una reflexión en línea con eso. Porque yo entiendo que, salvo que Pedro diga algo distinto, digamos, o me convenza de algo distinto, yo creo que esta palabra autodeterminación, que sabemos que está ¿no es cierto?, en los primeros artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en el aplicado al tema indígena tiene como dos formas de verlo, o más bien tiene una reelaboración. Una es la que la llaman la autodeterminación externa, que es cuando un grupo quiere salirse de un estado y formar su propia... separatismo. Que tiene la lógica de separatismo. Y otra que es la que yo asumo y entiendo que es la que estamos discutiendo, que es la llamada autodeterminación interna, que es cómo como país avanzamos hacia crear o generar cada vez más espacios en que los pueblos indígenas puedan autodeterminarse en el sentido de decidir libremente sus prioridades de desarrollo y cómo quieren moldear su futuro. Yo entiendo que la discusión de la que estamos hablando es la segunda, y si la discusión de la que estamos hablando es la segunda, entonces tiene sentido, creo yo, lo que voy a decir ahora. Y yo creo que ahí, a partir conversando, tenemos un problema con el modelo institucional. Porque tener el tema indígena anclado en el Ministerio de Desarrollo Social, por ahí en la última oficina, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, que me tocó tratar de dirigir alguna vez con la mayor dignidad posible, cuando llega un dirigente indígena a Santiago, lo que quiere es conversar con el presidente. Y a lo más con el ministro. Pero no conversa con ninguno de los dos, sino que conversa con el asesor indígena de la Unidad de Coordinación. Entonces, ahí hay un problema. Yo ahí coincido con la presidenta, digamos, en la presentación del proyecto de ley de ministerio. Creo que el ministerio, en alguna época yo mismo me enredé con esto de que la ortodoxia, que no más burocracia, la ortodoxia económica, pero si creamos un ministerio para el deporte y el censo o las mediciones de población nos dicen que tenemos un 10% de población indígena, entonces no nos podemos enredar con crear un ministerio. Yo creo eso, por lo menos. Y un ministerio para mí es una señal política potente, es decir, nos tomamos el tema indígena en serio, lo ponemos en lo más alto de la interlocución política. Después yo creo que el tema hay un tema que sí me paso a la vereda de los pueblos indígenas, que es el tema de cómo ellos se hacen representar frente al Estado. Aquí hay que meterse un poco en las patas de los caballos, porque los pueblos indígenas van a decir, bueno,
yo veré cómo me organizo, pues, no me impongáis tú las reglas del mundo occidental. Pero ahí voy a aprovechar de discrepar un poco lo que decía Pedro recién, porque el punto es, ¿en qué medida yo compatibilizo los tiempos de nuestra sociedad o de la sociedad occidental, digamos, con los tiempos de los pueblos indígenas? Normalmente los pueblos indígenas están diciendo mis tiempos son distintos. Pedro dice, oye, no está el horno para hoyo, porque no está hoy día, no está la madurez como para ir hacia un entendimiento distinto del tema de tierra. Pero la pregunta es, ¿cuánto somos capaces como sociedad de apurar esa madurez? Porque en el caso de las tierras no estamos jugando la vida de personas. Entonces yo digo, en el tema de las tierras yo creo que tenemos que apurar un poco la madurez, porque tenemos un tema que es demasiado urgente. Por lo mismo yo creo también que el tema de la representación indígena tenemos que ser capaces de dialogar, digamos, con el mundo indígena y en el fondo hacer ver al mundo indígena que la lógica no indígena es necesario tener una contraparte válida. Esto también es importante para la empresa, con quién converso, con quién llego a acuerdo, cómo me aseguro que el acuerdo que yo logré me lo respetan, etc. De nuevo, yo sé que esto es fácil decirlo desde alguien que percibió por el otro lado, ha sido históricamente injusto, discriminador, etc. Pero estoy tratando de mostrarles cómo es la visión del mundo no indígena frente a esto. Después, yo también me enredé durante muchos años con el tema de la representación indígena en el Congreso. Hoy día no me enredo ni un poquito. O sea, yo creo que en la lógica de entender la autodeterminación, como yo la decía, o sea, es cómo generamos más espacios de participación del pueblo indígena. En la toma de decisiones, yo me la juego por cuotas indígenas en el Congreso, me gusta la idea de distintos fictos nacionales, digamos, como Colombia, me gusta menos la idea de la ley de cuotas. Y si queremos pensar también en gobiernos regionales y municipios, tampoco le hago lasco, no me enredo. Y yo creo que todo lo que sea generar más espacio de participación debe ser bienvenido en esa mirada. No sé si se me queda algo de los temas de construcción de institucionalidad. El tema de la consulta, que es el tema que está sacando roncha por estos días, que yo creo que también es complemento al otro. También la institucionalidad tener un buen procedimiento de consulta. Tenemos un procedimiento de consulta que está bajo fuego. Yo en esto soy más partidario de la mejora progresiva que el cambio revolucionario. Yo en eso creo que hemos ido avanzando, lento, con problemas, pero estamos avanzando. Yo creo que los mecanismos de consulta que tenemos hoy día son mejores que el DS-124 que dictó en su minuto, se dictó el año 2009. Nos falta mucho, obviamente. Pero yo creo que la consulta tiene que ser, un buen mecanismo de consulta tiene que ser un complemento obvio de una institucionalidad que abraza mucho más el tema indígena de lo que hoy día tenemos. No sé si se me queda ahí algún tema de... la ley de partidos políticos. Es un tema que consistentemente viene conversando hace tiempo, que la ley de partidos políticos tiene restricciones importantes que los pueblos indígenas pueden, y no solo los pueblos indígenas, otros grupos minoritarios pueden formar partidos políticos. Entonces, hoy día el mundo indígena entra al Congreso, pero entra en alianza o más bien cooptado, o más bien invisibilizado por la estructuras partidarias de los partidos que sean. Entonces yo creo que ahí también hay un tema, hay que mirar la ley de partidos políticos, ver cómo se hace un espacio de la participación política, pero con una lógica mapuche, o de otros pueblos indígenas, no con la lógica Wink o de por ahí. No sé si con eso... No, se le agradece. Está absolutamente mapuchizado, Sebastián. Parece, Está bien, eso, está bien. Última palabra, Pedro, en esta misma línea para darle paso a debate. Yo creo que hay caminos de solución, y hay caminos de solución que pueden ser otros modelos que hay, existen modelos. El modelo neozelandés es uno de los que ha dado resultados exitosos, pero también porque es lo que decía antes, en Nueva Zelanda operó un cambio cultural profundo en la sociedad indígena y la no indígena. Ellos cambiaron el paradigma de pensarse como ingleses en la Polinesia a ser polinésicos con ancestros ingleses. Ellos cambiaron de la forma en que se pararon frente al mundo, frente al resto y a la colonia de origen. Yo no sé qué tan dispuesto está Chile a pensarse como una sociedad no descendiente europea y más bien hija y prima de población indígena. Ese cambio cultural yo lo veo todavía en pañales. Sebastián me hace gestar esperanza porque él ya lo está sintiendo y ha dicho que tiene ancestros indígenas, pero yo lo observo difícil en una sociedad que todavía niega su morenidad, que todavía tiene actitudes racistas muy enraizadas ahí en instituciones incluso. Lo veo complejo. Y el cambio cultural también en el mundo mapuche igual lo veo difícil porque el conflicto contamina todo. Si hay también un dato de la realidad. El dato de la realidad es que gran parte de la población mapuche, somos 1,5 millones,
no está en conflicto, en el sentido estricto del tema territorial. Gran parte de la gente mapuche está, 70% en la ciudad, con problemas que son propios de la urbanidad. Existen muchos problemas mapuches en la urbanidad que no tienen ni agenda, ni política pública, ni vocería, ni nadie está preocupado de eso. Existen muchos problemas que tienen los indígenas en las ciudades que ni un antropólogo los ha estudiado, los ha teorizado, los ha planteado como problemas o como algo positivo. Pero el tema territorial contamina todo, lamentablemente. Yo lo veo así, y lo veo así en el sentido de que al contaminar todo, transforma esto en una especie de blanco y negro. Y transforma también el guión de la película, veamos los mapuches como una película. El guión de los mapuches en Chile, ¿saben cuál es? El guión de la película de Vaquero. Es el guión de los indios atacando a los blancos y los blancos defendiéndose a balazos de los indios. Ese es el guión del tema indígena en Chile hoy día. A mí me gustaban las películas de Vaquero. Algunas me gustaban más que otras. Pero, ¿qué guión me gustaría a mí que fuera la película del tema indígena en Chile y mapuche en particular? Me gustaría que fuera el guión de una película de los años 70 u 80 que trate sobre los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Y por qué me gustaría ese guión? Porque me gustaría que el tema mapuche esté asociado a derechos civiles y derechos ciudadanos y culturales en este país. Y no tanto al balazo entre el indio y el cowboy. Ese guión es más moderno, es un guión que además nos incluye a todos en la discusión. Porque tiene que ver con la identidad nacional, tiene que ver con el modelo, con el sistema democrático, con la calidad de tu democracia, tiene que ver con conceptos de ciudadanía. Perfectamente pueden haber ciudadanías diferenciadas y ciudadanías múltiples. Yo puedo ser ciudadano mapuche en la región de la Araucanía. Incluso Sebastián, si se va a radicar allá, podría tener ciudadanía mapuche también, como con un español que va a Cataluña. Y puede que sus hijos sean bilingües en la Araucanía, con mapudungún y español como lengua oficial. Esos temas, como más de la modernidad, yo siento que son los que quedan debajo de todo este humo y esta bruma que es el conflicto territorial. Caminos para avanzar existen. Por ejemplo, yo lo planteo intelectualmente, este cambio de paradigma, pero hay gente que lo está planteando en términos ya reales políticos. Hay un esfuerzo en el sur de un sector mapuche del año 2005 en adelante que está formando un partido mapuche. Ellos hacen el mismo diagnóstico que hago yo. Y ven que no solamente hay que hacerlo, sino que además hay que actuar sobre eso, por tanto están creando un partido político. Han tenido serias dificultades para legalizar ese partido, por lo que decía Sebastián. La ley de partido de Pinochet no fue precisamente gestada para que fomente la participación ciudadana en los asuntos públicos, fue hecha para inhibir esa necesidad y que los dos bloques se repartieran el poder eternamente. Bueno, reformar la ley de partido, como decía Sebastián, es súper importante para que, por ejemplo, se puedan gestar partidos regionales. Hoy día en Chile no existen los partidos regionales. ¿Por qué? Porque tienes que tener 3 regiones consecutivas como mínimo para hacer un partido. En el tema de la participación política, yo no estoy en contra de la ley de cuotas, creo que son necesarias las leyes de cuotas. Me parecería bien que hubiera una bancada parlamentaria mapuche en el Congreso. Tú tendrías inmediatamente ahí representación y tendrías inmediatamente ahí interlocución. Cuando las autoridades constantemente se quejan de que no tienen interlocutores válidos o interlocutores que los han deslegitimado al segundo día, yo siempre le digo a la autoridad, pero si la posibilidad está, gesten escaños reservados o el modelo colombiano o el que sea de representación política mapuche. Ustedes van a contar inmediatamente ahí con interlocutores para negociación, para interlocución, para lo que sea. Y la sociedad mapuche no es tan distinta de cualquier sociedad mundial y de cualquier grupo humano. La gente, cuando no tiene espacio de participación, recurre a la protesta social. La protesta social, que es criminalizada y perseguida, más en Chile como terrorista, conlleva a radicalismo, a una radicalización y también a la violencia política. La violencia política acarrea más violencia política. Pero cuando tú planteas espacios de participación política a la gente, y ellos tienen también autoridades que ocupan esos espacios y que efectivamente hacen política y mejoran las condiciones de vida de la gente, el sentido común opera muy bien y la gente va a dejar de caer en tentaciones de protesta, de violencia,
porque van a haber interlocutores válidos, haciendo política. Los consejeros de la CONADI intentaron hacer esa representación, pero es ridículo. Los consejeros de CONADI tienen cero atribución y cero poder. Ellos ni siquiera tienen dieta para ser consejeros. Tienen un sueldo miserable que hace poquito se lo aumentaron. Como un mes. Sí, pero que es ridículo. Entonces, las elecciones de los consejeros, la gente no vota, porque sabe que no tienen ningún tipo de poder. No son reconocidos por los sectores más radicales como interlocutores, porque los ven como una marioneta del gobierno o de los partidos. Entonces, las cuotas parlamentarias y los escaños reservados, o el modelo que sea, yo siento que va a venir como a oxigenar, y va a venir a descomprimir un escenario de conflicto donde no hay interlocución hoy día más o menos posible. El Ministerio de Asuntos Indígenas. El Ministerio de Asuntos Indígenas, yo no soy muy fanático tampoco de darle tanta atribución al Estado. Ahí concuerdo contigo, Sebastián. Yo siento que la sociedad civil a veces tiene mucho más. Los mapuches, a pesar de cómo se nos categoriza, de que todos lo estamos pidiendo, que nos den, yo siento que los mapuches culturalmente somos súper autónomos. Tenemos una cultura de autonomía que es autonomía no individual, no es de libertad individual esto, pero sí de clan familiar. Somos una sociedad de clanes familiares muy autónomos entre nosotros. Y por tanto también hay una libertad ahí de decir y de hacer, que esto de entregarle a otras atribuciones es complejo. Nosotros nunca le entregamos a ningún rey ninguna atribución. Nosotros nunca le entregamos a ningún dios ninguna atribución. Nosotros los mapuches, en nuestra cosmovisión y cultura, fuimos bastante autónomos en el sentido más romántico de la palabra. Y eso, cuando se gestan estas instituciones estatales gigantescas, donde opera indigenismo de Estado y operan clientelas políticas y cooptaciones dirigenciales, a mí también como que me complican. Pero ok, pensemos bien, de buena fe, que va a ser un ministerio que va a tomar el tema debidamente. Igual creo que es útil que exista un ministerio. Muchas gracias a ambos, de verdad. La palabra de ustedes. No los conozco a todos, así que los voy a ir... si piden la palabra, y yo se las voy entregando así. ¿Os quedó tan claro que no necesitamos? Por favor. Me gustaría entender un poco más el tema de la entrega de tierras de la CONADI. No sabía cómo funcionaba, en realidad funciona muy mal, o sea, me quedó claro que eso funciona muy mal. Pero ¿cómo se explica que lleve tanto tiempo funcionando de esa manera? No sé si los dos tienen una visión, porque tiene que haber alguien que esté beneficiándose probablemente para que se mantenga un sistema tan malo. Cuando esta ventanilla abierta, en vez de tener por el otro lado un catastro de tierra que está siendo reclamada. Vamos a ver varias palabras primero, Ya. para juntar temas, para que... Si es que las hubiesen, si no... Empecemos por ahí. Una pregunta para ti, en realidad, porque estaba pensando todo el rato esto de la participación de la sociedad civil. Nosotros tuvimos una experiencia, yo como director del Consejo Nacional de la Cultura, el directorio, tú como encargada del fondaje. Nosotros aprobábamos una serie de políticas que cada vez aprobamos más fondos para los pueblos indígenas. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo funcionó? ¿Puede ser un ejemplo? ¿Qué es lo que le mejoraríamos? Porque eso era exactamente lo que decía Pedro. O sea, no había un ministerio, había un consejo que buenamente resolvía, quizás inspirado por qué digo mapuche, que aumentábamos y aumentábamos los fondos. Si tuviera representación todavía, yo esperaba que algún día llegara, todavía puede hacerlo. Pero había un mecanismo de Estado, pero con participación de la sociedad civil, que ponía a disposición de los pueblos indígenas recursos. ¿Cómo funcionó eso? Parece una pregunta para ti. Gracias. Pati. Algo que dijo Pedro un poco entre medio por ahí, se refirió a este aumento de la religiosidad, es decir, para algunos un cambio de la identidad arraigada en la tierra a la identidad arraigada en la religión. Y ahí mencionaste a las manchas. Me encantaría si pudieras contarnos un poquito más cómo se ha dado ese fenómeno en los últimos años y cuán fuerte es. Sobre todo mirando el mundo, ¿no? Donde vemos que los integralismos religiosos están cada vez más fuertes prácticamente en todas partes de todas las religiones. Entonces, de ahí me interesó esto que dijiste un poquito como entre líneas.
Partamos por el tema de tierra. Le voy a dar esa pregunta a Sebastián, después te dejo el tema religioso. Si después la quieres complementar, está bien, pero... Bueno, gracias. El tema tierra, a ver, básicamente la ley indígena, perdona que sea un poquito abogado a mi respuesta, pero la ley indígena básicamente tiene 4 mecanismos de entrega de tierra, o de ampliación de tierra. Uno es el traspaso de tierras fiscales, está contemplado expresamente, y de hecho se han traspasado del año 94 en adelante del orden de 400.000, 500.000, no recuerdo la cifra exacta, hectáreas, principalmente en el norte, pero también algunas en la zona de Quinquén, en Leuquimay, y en algún minuto se La dejó. mayoría son regulaciones, 150.000 son nuevas, más o menos. Sí, pero hay una posibilidad que tiene la CONADI en el fondo de recibir tierras del Ministerio de Bienes Nacionales y después traspasarse a la comunidad. Y eso tenía un foco principal en el norte y en algún minuto eso paró. Hay todas unas teorías conspirativas de por qué paró. Había un famoso estudio que se hizo en la década de los 90 sobre cuál era la demanda histórica o la reivindicación histórica de tierra de los pueblos indígenas del norte, que eran varios millones de hectáreas. Se alcanzó a entregar un porcentaje muy bajo de esas tierras y en algún minuto eso paró. Hubo una decisión en algún minuto de eso se dejó y de hecho los pueblos indígenas del norte, conversación que hay sobre tierra, sale el tema de qué pasó con ese proceso de entrega de tierras en el norte. Hay un segundo mecanismo que es regularización de pequeña propiedad raíz, que se usa un mecanismo legal que es el tipo de decreto ley 2695, que uno con ciertos requisitos uno puede regularizar la pequeña propiedad raíz cuando es la posesión es pacífica, sin violencia, etc. El tercer mecanismo lo mencionó Pedro, que son subsidios para la adquisición de tierra. Subsidios que pueden, no sé, de 20 millones de pesos, y puedo comprar un terreno a 40 y aplico el subsidio de 20 y yo pongo los otros 20 y con eso puedo comprar un terreno, y eso aplica para comunidad y para familia. Y el cuarto, que es el más complicado y el más sensible, y donde estaba la mayoría de los conflictos, le llaman la compra directa de tierra, que es esta facultad amplia que yo decía que tiene la CONADI, que es financiar mecanismos para solucionar problemas de tierra. Que en la práctica funciona un poco como decía Pedro, que es que una comunidad va, abre un expediente y dice yo quiero que me compren tierra, muchas veces dice yo quiero que me compren esa tierra en particular. Y el paso siguiente probablemente es que puede haber una micro, digamos, con miembros de la comunidad que va a vitrinear el terreno cuando todavía ni siquiera está... Y de hecho muchas veces los conflictos parten así. De hecho hay dudas si a veces el propio dueño del terreno es el que propicia que vaya a la micro con justamente para eso, ¿no? Y ese mecanismo es el que ha estado en el ojo del huracán principalmente. También han habido problemas con los subsidios, pero porque en algún minuto las decisiones de subsidio las tomaba el Consejo CONADI, se acusó que había clientelismo, que los consejeros favorecían a sus familiares. Pero el problema principal ha estado con el último mecanismo, que es el de compra de tierras, porque al final ahí básicamente la comunidad abre el expediente y después hay todo un proceso de negociación, hay tasaciones y eso obviamente se presta para todo tipo de... Yo tengo que intervenir. ¿Por qué? Porque está siendo un poco injusto, me parece a mí. Lo siento. Tú tienes un título merced. La comunidad tenía un título merced original. Tenía un título merced original, ¿no? Que es la reducción post-creación del Estado de Chile. Se empezó la corrida de cerco. Al lado se pusieron colonos, chilenos o extranjeros. Empezó la corrida de cerco y este título merced se empezó a reducir. Lo que la comunidad está alegando es recuperar ese título merced original. ¿Ya? Entonces lo que hace en la ley indígena es que le dice, sí señor, usted tiene derecho a recuperar eso. O sea, le reconoce el derecho a la comunidad indígena. Pero también el Estado le reconoce el derecho al colono. Entonces le dice, señor comunidad, vaya usted y pregúntele a su vecino si quiere venderle aquello que le quitaron. Entonces el señor vecino le puede decir, sí, le vendo o no, no le vendo. Y no hay ningún mecanismo de resolución de conflictos. O sea, el Estado está reconociendo dos derechos que se traslapan. Y la ley no entregó ningún mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, ¿qué tiene la comunidad? O abdica de su derecho o empieza a hinchar al vecino. A hinchar, a ocupar la tierra, a ocupar, hasta que llegamos a caso y el director de la CONADI tiene la potestad de meterse en un proceso especulativo de tierra horroroso, negro, mercado negro, o deja que el conflicto estalle, como ha estallado en muchas partes. Esa es la ley indígena. O sea, es en el fondo el Estado de Chile que reconoce dos derechos y no tiene un mecanismo de resolución de conflictos. Por eso que estamos... ¿Me dejas defenderme un poquito? Está bien, ¿eh? Qué bueno que hace la... yo no he tratado de decir que no me parezca justo el hecho de que se haga la compra de... No, sí, mi problema es con el mecanismo. Lo que pasa es que el mecanismo, a mi juicio, está concebido de un modo que facilita el clientelismo, la corrupción y y todo tipo de irregularidades. Entonces no hay un problema con la justicia del mecanismo. De hecho, yo creo, María Elena, aquí siendo bien abogado en mi visión, el problema no es realmente la corrida de cerco, ¿eh?
hubo muchas corridas de cerco y corridas de piedras, que eran hitos de... Yo creo que el problema principal fue otro. El problema principal fue con la ley que se dictó el año 1866, que fue la famosa ley en base a la cual se dictaron los títulos de merced, pero esto es un hecho histórico ya a esta altura. Y es que se le dijo a las comunidades mapuches, se le dijo, yo le voy a reconocer en título a usted todas aquellas tierras respecto a las cuales usted me puede aprobar una posesión efectiva e ininterrumpida de un año. La verdadera pérdida de tierra estuvo ahí más que en la corrida de cerco. Hubo corrida de cerco desde luego, pero el gran tema fue todas esas tierras respecto a las cuales los mapuches no pudieron aprobar posesión de un año. Y la aparición de los tinterillos. Exacto. Esas tierras se rebutaron fiscales y se le entregaron a los colonos. Entonces ahí viene la gran pérdida territorial en el mundo indígena, más que las corridas de cerco. Yo creo, también hay de eso, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que los griegos inventaron la política precisamente para que los abogados pudieran dedicarse a su oficio tranquilamente. Y los temas que conflictúan a la sociedad los resuelvan la política y los políticos profesionales. Yo entiendo perfectamente, ¿sabes lo que tú dices? Y concuerdo que la ley indígena, tal como está planteada, es parte del problema. La CONADI es parte del problema. Y yo he abogado para que la CONADI sea cerrada por fuera lo antes posible. Que el Ministerio ojalá sea desde la buena fe de las autoridades de este gobierno, que ojalá sea una institución a la altura, con un ministro político empoderado. Huaychupilla debiera ser el ministro de Asuntos Indígenas. Sería una responsabilidad absoluta. Que no lo fuera Huaychupilla ministro. Es el recambio natural por todo lo que él ha hecho en la región sur ahora, cómo ha instalado el tema, cómo lo ha puesto en la arena política. Yo creo que los políticos tienen que resolver esto. Ahora, cuando digo los políticos, no me estoy refiriendo solamente a los políticos chilenos, me estoy refiriendo también a los políticos mapuches, porque resulta que parece que quisiera hacer que aquí todo el problema del Estado y la clase política chilena, pero resulta que nosotros también los mapuches tenemos un déficit de dirigencia política responsable y madura y estratégica y pragmática que sea capaz también de situar el tema en su justa dimensión. Nosotros los mapuches no nos hemos dotado en las últimas décadas de una modernidad política nuestra tampoco. Si bien uno podría pensar que los escaños reservados podrían ser parte de la solución, o que un diputado mapuche o 3 diputados mapuches, pero hay otros pueblos indígenas de la región que, independiente o no de escaños reservados, han gestado instrumentos políticos propios. En Bolivia hay un partido gobernando el país, hace ya por 3 periodos. En Ecuador, la CONAIE es una tremenda entidad indígena que no fue creada por el Estado, fue creada por los indígenas. Existe la UNIC en Colombia, una tremenda instancia indígena también supra pueblos. Entonces, digo, hay un déficit nuestro como mapuche y como indígenas de Chile en general, de dotarnos también autónomamente de estructuras y fuerzas políticas que permitan golpear la mesa y negociar políticamente. Porque si la discusión va a ser de abogados con clientes y el Estado actuando así como un conflicto entre particulares, va a ser un desastre, va a ser un desastre. Porque además este país es tan leguleyo que este país, el usurpador tiene título y el usurpado también tiene título. Eso en Chile es muy simpático porque en Chile, o sea, el caso más dramático y también ridículo es la DINA. La DINA tenía archivos de todo lo que hacía, para que todo fuera legal, para que todo fuera según la ley. Yo creo que aquí siento que, para responder un poco la pregunta respecto de la entrega de tierra, yo insisto en esto, yo insisto en que se debiera llegar a un escenario tal, político, en el cual se tenga una conversación política en torno al tema territorial. Ahora, el tema territorial, por ejemplo, hay un caso que es muy estudiado, el caso de los Sami en Noruega. Los Sami en Noruega tuvieron un conflicto muy grande con el Estado noruego en los años 80 por una represa. Una represa que se iba a construir en las tierras altas de Noruega y que era muy importante para el desarrollo de Noruega como Estado, y que los Sami, el pueblo indígena de la Laponia, que está ahí en varios países nórdicos, están los Sami, criadores de renos, se supone que Santa Claus vive con ellos, en fin, se oponían al proyecto, al megaproyecto. ¿Qué hizo la dirigencia Sami? Política, responsable, estratégica, visionaria, en torno a ese conflicto. Negociaron políticamente. ¿Y qué negociaron entre otras cosas los Sami? Un parlamento propio. Y el parlamento Sami que existe en Noruega viene desde ese conflicto, de una represa. El parlamento Sami ahora está en Finlandia, está en Suecia, todos los países nórdicos han avanzado en el reconocimiento del pueblo Sami, y ellos tienen hoy día, son de los pueblos indígenas más empoderados a nivel mundial. En la Cumbre Indígena de Nueva York, que fuimos hace poquito, hace muy poco, los Sami marcan presencia
como un movimiento indígena que tiene un nivel de debate, de discusión, de aporte gigantesco. Los maoríes lo mismo, los indígenas de otros territorios también, de Bolivia, en fin. Entonces yo igual ahí soy autocrítico. Yo creo que también nosotros, los mapuches, tenemos que ir mirándonos al espejo y viendo también en qué cosas estamos fallando. Yo soy optimista en torno a eso, porque sé que hay procesos que están avanzando. Hay cada día más discusión intelectual en torno a esto. Hay más libros que se están publicando. En la Feria del Libro de Santiago se van a lanzar como 4 libros que hablan de esto. Hay grupos mapuches haciendo política en torno a esto, para la idea del partido. Hay propuestas mapuches que tienen que ver con esta visión política que están hoy día permeando la nueva mayoría. La Comisión de Regionalismo del Estado planteó a la presidenta la idea de la región de la localidad autónoma, que es una propuesta mapuche que ve una salida política al conflicto en la creación de una región autónoma con parlamento propio, con bilingüismo, en fin. Creo que se están dando pasos y hay que ser, siento yo, optimista dentro de esta realidad un poquito oscura que uno ve, pero siento que se están dando pasos. Lo de las machis, Patricia, a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque si hay una mezcla peligrosa es la mezcla de la religión o del fanatismo religioso con el tema político. Y eso no lo hemos visto en el mundo mapuche, no lo habíamos visto. Y hoy día es una corriente muy minoritaria, pero que está presente, en donde hay como una especie de camino místico y un camino de martirio incluso, asociado a la cosmovisión, que yo lo observo con preocupación porque siento que es como cuando los asuntos de Dios entraron a la política es porque la política fracasó. Es porque la separación entre lo público y lo divino se fue a las pailas. Y ahí el problema no es de los divinos siempre quieren estar metidos en todo. Y en Chile eso es muy patente, la conferencia episcopal opina de todo. Pero en el mundo indígena yo creo que esa separación existió siempre. Yo recuerdo a mi comunidad, las autoridades religiosas mapuches tienen un grado de participación muy activa en las ceremonias rituales. No participan de la política, no participaban de la política. Los loncos dirigían la política, los dirigentes dirigían la política. Pero hemos llegado a un punto en que hoy día sí está pasando eso. Hay como una especie de relato místico en torno a la lucha mapuche. Está este relato del Huaychafe, casi como un guerrero espiritual. A mí la verdad no es algo que me haga sentir tranquilo. Siento que no podemos permitirnos el lujo, y los mapuches en particular, de caer en ciertos fanatismos étnicos o religiosos mapuche que hagan que este conflicto escale en dramatismo, en sangre, en muerte, cuando yo siento que están todas las condiciones para que madure un camino distinto. Yo creo que es posible que madure un camino distinto, pero va a costar. Y yo no dejo de asociarlo porfiadamente a un cambio cultural. Hay un cambio cultural que tenemos que gatillar. Todos somos parte de ese cambio cultural y lo vamos gatillando. Esta institución, al hacer este evento, está siendo parte de ese cambio cultural. Y lo hacemos desde la intelectualidad algunos, desde los libros, otros lo harán desde las artes, desde el mundo del... yo ahora encontraría inconcebible, por ejemplo, que la Fundación Estación Mapocho, que probablemente va a estar enterada de lo que aquí se hizo, ¿cierto, Arturo? Yo encontraría inconcebible ahora que Estación Mapocho no realice el próximo año al menos un gran evento sobre el tema mapuche en Santiago. Pues recuperar las bienales. Aportando al cambio cultural, porque yo siento que ahí va el camino del reencuentro, de la interculturalidad y de buscar una salida política a este conflicto que la tiene, si tampoco podemos plantear las cosas en blanco y negro y tampoco podemos caer en la caricaturización también de un problema, porque el problema que existe en la Araucanía es un problema que siento yo obedece y habla mucho más de Chile que de nosotros. Los mapuches, en último caso, el cambio cultural lo hemos asumido incluso lo validamos. Yo, aquí termino, para que no estén desesperados, fueron 500 años de silencio.
Los mapuches hemos sido obligados a convivir en dos códigos culturales. El nuestro, que nos encanta y lo defendemos, y el de ustedes, que es occidental, que habla en español, que tiene una cultura también con muchas cosas bellísimas, que yo las valoro mucho. Y nosotros cruzamos un puente todos los días. Cruzamos un puente. Pasamos del código nuestro al código de ustedes. Y algunos incluso nos movemos bastante bien en ambos códigos. Yo cuando voy a mi comunidad con mi hija el fin de semana, yo entro al código mapuche. Y ella con los parientes, entramos en la dinámica de los rituales, cuando hay guillatunes. Mi hermana es médico y mi hermana hace 2 años hizo un machitún con un machi. O sea, mi hermana es médico y cuando se enferma va a haber machi. A ese nivel de cruzar un puente, cotidianamente. La pregunta que yo siempre hago es ¿por qué nosotros podemos hacer eso? ¿Y por qué el chileno no puede hacerlo al revés? O sea, yo puedo cruzar al puente, al código de ustedes. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo un día de que ustedes crucen el puente por el otro lado? Y que esta conversación hubiera sido completamente mapudungún, por ejemplo. Y que todos ustedes hubieran entendido. Bueno, ese es el cambio cultural. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Somos interculturales. Y a ratos nos encanta ser interculturales. La pregunta es si ustedes están dispuestos a ser interculturales y si van a llegar algún día a encantarse con esa interculturalidad. Que no sea una interculturalidad forzada tampoco, sino que sea sentida. Gracias. Voy a cerrar respondiendo a la pregunta de... precisamente agarrándome lo que decía Pedro, el desafío de esa línea de financiamiento era el tema de la interculturalidad. O sea, lo que se producía ahí está evaluado bajo el canon no indígena. Y esa era la tensión que teníamos. Yo estuve 3 años, no podría evaluar el impacto final, lo que hicimos fue abrir el espacio. Pero la tensión que vivíamos era respecto de cómo se construía un diálogo intercultural en el ámbito de la cultura. Porque que no fuese evaluar la producción artística y cultural que se estaba presentando ahí bajo los canones propios de nuestra cultura y no la mapuche o la que fuese. Yo quiero agradecerles muchísimo la paciencia, no sé si nos alargamos mucho, pero intentamos, yo creo. Quiero agradecerle a Pedro, a Sebastián, de verdad. Si fuera por ellos dos, este tema ya habríamos avanzado más rápido. Por eso creo que lo convivo en Mapudungún. Yo tuve 2 años de clase en Mapudungún, así que... Yo sé que Sebastián está en clase. Pero nos queda mucho camino por andar, así que bienvenidos a incorporarse en la cotidianidad de las cuestiones y los temas que afectan al mundo indígena y a la interculturalidad. Muchas gracias a todos. Gracias.